En el Ártico, el silencio no es una ausencia de sonido, es una presencia absoluta. Pesa, te envuelve. A veces, parece que incluso respira. No es el mismo silencio que encuentras en una habitación vacía o en una noche sin coches. Es más denso, más antiguo, como si la tierra misma llevara siglos callando. Bajo ese cielo plomizo, donde el sol apenas roza el horizonte y la luz se derrama con pereza sobre una llanura blanca e infinita, un cazador camina solo. No por valentía, sino por necesidad. Lo hace como se ha hecho siempre, con calma, sin ruido, sin dejar rastro más allá del fino surco de sus pasos sobre la nieve compacta. En su parca de piel de caribú, con las costuras hacia afuera y la grasa aún fresca en las muñecas para sellar el calor, avanza por el hielo como quien recorre la memoria de su propia sangre. Ese día, el aire corta como cristal molido. La temperatura ha caído hasta los menos 45 grados Celsius, pero el viento convierte esa cifra en un enemigo mucho más letal. Cualquier piel expuesta se congela en segundos. El metal, si se toca sin protección, se pega como un diente clavado. Pero el cazador no se detiene, no por imprudencia, sino porque sabe que detenerse, aquí, es un verbo que solo se conjuga una vez. A su espalda, un trineo bajo tirado por un viejo camutic descansa sobre patines de hueso, y atado al frontal cuelga un hilo blanco, apenas más grueso que un cabello. El hilo no es decoración, es un instrumento silencioso. Se mueve con cada soplo del viento, y su forma, su curva, su ángulo, le dicen al cazador lo que ningún satélite podría predecir. Si el hilo vibra con un ritmo irregular, sabe que algo se acerca. Si baila recto, si gira sobre sí mismo, si cae, sabe que debe parar. Pero ese día, el hilo no dice nada. Cuelga inmóvil, como muerto. Y eso es lo que lo inquieta, porque en el Ártico, el silencio absoluto es lo más parecido al grito de advertencia. Nada se mueve, nada cruje, ni siquiera el hielo. Y sin embargo, mientras el cazador continúa su avance sobre una superficie que parece eterna, algo bajo sus pies cambia. No lo ve, no lo oye, pero lo siente. Una presión apenas perceptible, una leve vibración en la planta del mukluk, un eco sin sonido que viaja desde el suelo hacia las entrañas. Entonces, todo ocurre en menos de un segundo. El hielo cede, no con un estallido, no con un rugido, solo con un suspiro, un pequeño gesto de la tierra que abre una boca helada justo donde el cazador pisa. No hay tiempo para reaccionar, no hay margen para decidir. La nieve, el aire, la luz, el mundo entero se pliegan sobre sí mismos, y de pronto, la gravedad se convierte en una caída vertical, sin dirección. No hay resistencia, no hay fricción. Solo un cuerpo humano entrando al agua a menos 60 grados Celsius como un cuchillo cae en un pozo sin fondo. Y en ese instante, mientras el hielo se cierra a su alrededor y la oscuridad del agua lo abraza con violencia, el tiempo se detiene. El primer segundo bajo el agua no duele. Y eso es lo que más asusta. El cuerpo, al entrar en contacto con una temperatura tan brutal, no grita, no se retuerce, no clama por calor. Se queda quieto, como si el sistema entero, desde los pulmones hasta las terminaciones nerviosas de los dedos, necesitara un instante para entender lo que está pasando. Es un segundo suspendido, sin pensamiento, sin oxígeno, sin reacción. Y luego llega el golpe. No un impacto físico, sino interno. La respiración intenta forzarse a través de una garganta cerrada por el espasmo. El pecho se encoge y el corazón da un latigazo que viaja como descarga eléctrica hasta el cráneo. Es lo que los científicos llaman el reflejo de choque por frío. Lo que los inuit llaman simplemente el momento en que todo lo que crees saber sobre tu cuerpo deja de servir. El agua entra por el cuello del abrigo, se cuela por las muñecas, invade los pliegues de la ropa como si tuviera vida propia. Cada centímetro de tela se convierte en una trampa.
ya no protege. Pesa. Las botas, saturadas, se hunden como piedras. El abrigo se infla, se deforma, y en lugar de permitir el movimiento, lo obstaculiza. Pero el cazador no lucha, porque sabe que luchar demasiado pronto significa gastar el poco aire que queda atrapado en sus pulmones, y ese aire, en este momento, vale más que cualquier herramienta, que cualquier recuerdo, que cualquier plegaria. Así que permanece inmóvil, apenas flexionando las piernas, sintiendo la presión del agua en los oídos, las sienes, la mandíbula. Sus ojos están abiertos, pero no ve. No hay luz. Solo un verde oscuro, turbio, donde el hielo por encima actúa como una tapa de cristal esmerilado. Empieza a contar mentalmente, no para saber cuánto tiempo lleva bajo el agua, sino para no dejar de ser el mismo. 1, 2, 3. Cada número es un ancla, un pequeño acto de resistencia mental. Porque el verdadero enemigo no es el hielo, ni siquiera el agua. Es la mente que, cuando el cuerpo se hunde, también quiere hundirse con él. Pero él no lo permite. Porque hay algo más profundo que el miedo, más resistente que el frío. Y eso, aunque aún no lo sepa, es lo que lo va a mantener vivo. La abertura por la que ha caído ya no está a la vista. Tal vez se ha desplazado, tal vez el hielo ha comenzado a cerrarse por el choque térmico. Lo cierto es que no hay referencia, no hay dirección. El cazador flota a medio metro del techo de hielo sin saber si se está alejando de la única salida. Sabe que no puede nadar sin sentido, sabe que no puede detenerse, y por eso simplemente espera, no con resignación, sino con una paciencia que no se entrena en gimnasios ni se aprende en manuales de supervivencia. Una paciencia que se hereda, que se transmite como una cicatriz entre generaciones. Una calma que parece imposible para quien no ha crecido allí, en la tierra del hielo, donde el tiempo no corre, se estira, se congela, se agazapa. Y mientras su cuerpo empieza a rendirse por las extremidades, porque los dedos ya no son dedos, sino piezas rígidas incapaces de sentir o doblarse, su mente sigue buscando. No la grieta, no la superficie. Busca el punto exacto en el que todavía hay voluntad, ese rincón de sí mismo que aún no ha sido tocado por el frío, y lo encuentra. El cuerpo humano tiene límites, pero nadie sabe exactamente dónde están hasta que se los cruza. Los manuales dicen que en agua helada como esa, sin traje térmico, un ser humano promedio pierde la capacidad motora fina en menos de 2 minutos. En 3, ya no puede nadar. En 5, la conciencia se empieza a apagar. Y sin embargo, el cazador no piensa en esos números. No tiene un reloj, no tiene referencias, solo tiene esa sensación sorda de que algo dentro de él se está alejando. Como si su propio cuerpo fuese una casa y alguien estuviera cerrando las puertas, una a una, desde dentro. Los dedos de las manos, primero, luego los pies, los hombros. La piel entera se entumece, pero no como cuando hace frío en la calle. Aquí no es hormigueo, es desaparición, una retirada silenciosa del yo. Y aún así, él sigue ahí. El hielo sobre su cabeza no es plano. Tiene vetas, grietas milimétricas, burbuja congelada que flota como si el tiempo se hubiera detenido dentro de ellas. Pero desde abajo, todo eso es solo un techo opaco. No hay forma de saber dónde está la grieta por la que cayó. No hay corriente, no hay sonido. Solo el leve movimiento de sus propios músculos empujando con torpeza el agua alrededor. Entonces, hace algo extraño, algo que no tiene sentido para quien no ha vivido allí. En lugar de nadar hacia adelante, cierra los ojos. Sí, los cierra, no para protegerse, no por dolor, lo hace para escuchar, porque en el agua, con los ojos cerrados, los sonidos cambian. Las vibraciones del hielo sobre su cabeza se sienten más profundas, como si la cabeza fuera una campana sumergida. Y entre esas vibraciones, escucha una diferencia, leve, sutil, pero distinta.
un lugar donde el hielo suena menos tenso, donde la presión parece menor, donde quizá, solo quizá, el grosor sea más fino. Se orienta hacia allí, no nadando como un atleta, sino flotando torpemente, con la barbilla casi tocando el hielo. Sus manos se arrastran por la superficie, rozando la capa dura como quien intenta leer en braille el camino hacia casa, hasta que de pronto la mano derecha encuentra algo, una hendidura, un borde, una imperfección, pequeña, apenas un rasguño, pero diferente. Allí detiene todo. Se queda inmóvil. Ni un movimiento. Solo respira. No aire, por supuesto. A estas alturas ya no respira nada. Solo recuerda cómo se respiraba. Porque justo entonces, cuando su cuerpo está al borde de rendirse por completo, llega un recuerdo. No de una persona, no de un lugar, sino de un gesto. Una tarde, muchos años atrás. Él, niño, sentado junto a su abuelo, viendo cómo el anciano frotaba una cuerda contra un palo y la convertía en humo. Le había dicho entonces: hay cosas que se hacen antes de que sean necesarias, o no llegarás a tiempo de hacerlas. No entendió entonces. Lo entendía ahora. Porque esa mañana, antes de salir, había hecho algo que no era obligatorio, algo que no todos hacen, algo que parecía insignificante. Ató una cuerda, pequeña, fina, de tendón seco y trenzado a mano. La sujetó al extremo del trineo y la enrolló 3 veces alrededor de su muñeca izquierda, por dentro del abrigo. Un gesto automático, heredado. Como quien se ata los zapatos, sin pensarlo. Y ahora esa cuerda estaba ahí, pegada a su piel, tal vez inútil, tal vez no. Aún no lo sabemos, pero la mano ya no aguanta. La conciencia empieza a doblarse, y la grieta, esa que había sentido bajo sus dedos, no está abierta. Todavía no. La grieta no se abre, no cede. Se mantiene como una línea imperfecta, una cicatriz en la superficie de un mundo que se cierra sobre sí mismo. Y sin embargo, la mano permanece allí, inmóvil, con los dedos endurecidos, pegados a ese relieve mínimo que podría ser todo o nada. El cazador ya no siente dolor. No porque haya dejado de doler, sino porque su cuerpo ha decidido apagar esa alarma para centrarse en lo poco que queda por proteger. El corazón, cada vez más lento, aún late. No porque quiera, sino porque no ha recibido la orden final de detenerse. En el mundo del hielo, morir no es un suceso inmediato. Es un desvanecimiento progresivo, un proceso lento que imita el sueño con precisión milimétrica. Primero las extremidades, luego el lenguaje, luego la lógica, hasta que lo último que se pierde es eso que nadie sabe nombrar del todo, la voluntad. Y sin embargo, algo se resiste. No es fuerza, no es coraje, es otra cosa. Es la imagen de su hijo pequeño, en casa, esperando que regrese con carne fresca para el invierno. Es la voz de su madre cantando en un idioma que ya no se enseña en las escuelas. Es el olor de la grasa de foca en las manos de su hermana cuando curaba pieles. Es el sonido de la nieve cuando cruje en los días de sol. No son recuerdos, son razones. Y esas razones, aunque no calienten el cuerpo, calientan otra cosa. Algo que no se congela, algo que permanece encendido, como una brasa enterrada bajo la escarcha. La cuerda sigue ahí, envuelta en la muñeca como un hilo entre el mundo de abajo y el mundo de arriba, como si dijera: si aún puedes tirar, hay salida. Pero para tirar, hay que moverse. Y para moverse, hay que decidir. Y para decidir, hay que estar presente. Así que el cazador hace lo único que puede hacer. Mueve la mano, no hacia afuera, no hacia arriba. La mueve en un gesto casi ritual, girando lentamente la muñeca para que la cuerda se tensa. No espera que lo arrastre. Sabe que no hay fuerza que lo tire. Pero al tensarla, al darle sentido, está creando un nuevo hilo, esta vez dentro de sí.
Uno que conecta su cuerpo helado con su conciencia, como si dijera, aún estoy aquí. El hielo, entre tanto, sigue cambiando. No como una pared que se rompe, sino como un techo que respira. El agua, al rozarlo, genera pequeñas burbujas que se expanden y colapsan. Ese movimiento invisible genera presión, y esa presión provoca un fenómeno extraño. El borde de la grieta se retrae apenas medio centímetro, un cambio mínimo, pero suficiente para dejar pasar un fragmento de luz, un reflejo, un destello imperceptible en la penumbra. Él lo ve, o cree verlo, no importa cuál sea la verdad. Importa lo que hace entonces. Aprieta la cuerda con la otra mano, la pasa por el dorso de la palma y tira hacia sí. No con fuerza, con insistencia, como quien raspa una cerilla húmeda sabiendo que solo hay una posibilidad de que prenda. Y esa presión, mínima pero sostenida, genera otra microflexión en el hielo, una tensión que se suma a la anterior. El techo cede, no se rompe, pero se agrieta un poco más. Otra rendija se forma, apenas más ancha que un dedo, y entonces el cazador decide empujar. No tiene fuerza, no tiene calor, pero tiene dirección. Empuja con los hombros, con las rodillas, con el cuello, cualquier parte que aún pueda responder. Y el hielo, cansado de resistir, le da una oportunidad. No una salida, una oportunidad. La mano derecha atraviesa la grieta. Sale. Afuera, el aire es más frío que el agua, y sin embargo, duele menos. Porque ahora hay contacto con otro mundo. El cuerpo sigue en el infierno líquido. Pero la mano ya ha vuelto, y eso cambia todo. La mano seguía allí, apoyada contra el hielo, pero ya no sentía su forma. Solo intuía el borde con el peso del brazo, como quien toca una piedra a través de un guante mojado. El cuerpo entero, suspendido en una quietud forzada, comenzaba a desdibujarse en su interior. No en el sentido físico, sino en el emocional. Su identidad, su memoria, sus pensamientos, todo se iba sumergiendo en una especie de neblina blanda que le hacía dudar de si realmente estaba ahí, flotando, o si simplemente había dejado de estar en todas partes. El tiempo ya no era una secuencia de segundos. Era una presión muda en el pecho, un tirón constante en la nuca, un temblor débil bajo el esternón. Eso era todo lo que quedaba de él en ese momento. La hendidura en el hielo seguía bajo sus dedos, pero era demasiado estrecha para meter la mano. No había rotura visible, solo una línea fina, una costura natural entre dos placas que alguna vez se habían presionado y sellado con la furia del invierno. El hielo no cedía, ni un milímetro. A esa temperatura, todo lo que el agua alguna vez tocó se había endurecido hasta convertirse en mineral, pero algo lo mantenía quieto allí, flotando junto a esa grieta sin salida, negándose a alejarse en busca de otra posible ruptura. Tal vez era la cuerda, o tal vez era la certeza de que, si se alejaba, moriría perdido en la oscuridad. No por el frío, sino por no tener un punto de referencia, una esperanza física a la que atarse. Aunque fuese una línea invisible, una imperfección apenas perceptible. Lo que no sabía era que el hielo, bajo esas condiciones extremas, tiene sus propias reglas, sus propias decisiones. No es un material pasivo, es una estructura viva, en lento movimiento, que respira, que se contrae, que escucha. Y ese día, esa grieta que había sentido bajo sus dedos comenzaba a responder, muy lentamente, al leve calor que su cuerpo irradiaba desde abajo. No era suficiente para derretir nada, pero bastaba para debilitar una mínima sección. Una hebra microscópica de cristal se resquebrajó con un sonido que él no oyó, pero que sintió en las yemas de los dedos como una vibración sutil. No era una apertura, era una promesa. Entonces hizo lo único que podía hacer. Se quedó allí, flotando, sin moverse. No por resignación, sino porque entendía que cualquier golpe, cualquier intento de forzar, rompería la estructura entera y lo dejaría sin opción. Y al mismo tiempo, usó el último hilo de conciencia que le quedaba para mover la mano libre, la izquierda,
hacia el interior de la manga. Buscaba la cuerda, no para tirar de ella, sino para atarse. Sabía que, si perdía el conocimiento en los segundos siguientes, al menos dejaría una marca, un rastro, algo que alguien en algún momento pudiera encontrar. La cuerda era un mensaje, un grito silencioso hacia el futuro. El frío ya no dolía, y ese era el síntoma más alarmante. Cuando el dolor se va, la muerte se acerca. El cuerpo empieza a cerrarse como una flor nocturna. Los músculos se relajan, pero no por paz, por rendición. El corazón bombea más lento, no por calma, por agotamiento. Y sin embargo, algo dentro de él, una mínima chispa, se resistía. Tal vez por orgullo, tal vez por tradición, tal vez por la memoria de su abuelo, sentado junto al fuego, contándole historias de otros hombres que también cayeron, que también se hundieron y que también se ataron a algo para no desaparecer por completo. En ese momento, la grieta vibró de nuevo, esta vez más fuerte, una leve ondulación en la línea de hielo, como si el propio Ártico estuviera decidiendo si le daba una segunda oportunidad. El cazador, con las pocas fuerzas que le quedaban, apoyó la frente contra la superficie helada y esperó. Todavía no había escapado. Todavía no había sobrevivido. Pero por primera vez el hielo pareció dispuesto a hablar. La frente apoyada contra el hielo no encontraba calor, ni alivio, ni comprensión. Era como pegarse a una lápida. Pero aún así, el cazador no se apartó. Había algo en esa quietud, en esa presión entre la cabeza y la superficie helada, que lo mantenía sujeto a la realidad. A esas alturas, ya no sabía cuántos minutos llevaba allí abajo. El agua había dejado de sentirse líquida. Era como flotar en aceite frío, espeso, inmóvil. Sus brazos se comportaban como si no fueran suyos. Ya no respondían con precisión, sino con movimientos lentos, torpes, instintivos. Y sin embargo, algo había cambiado en la textura del hielo. No era una grieta visible, ni un agujero abierto. Era una flexión, un gesto mínimo en el plano perfecto. Algo que, para un extraño, pasaría desapercibido. Pero no para él. Porque ese gesto no era nuevo. Había oído hablar de él en historias antiguas, de grietas que solo se abrían si uno sabía esperar en silencio, si uno sabía reconocer el momento exacto en que el hielo cedía, no por la fuerza, sino por respeto, como si el Ártico tuviera memoria y criterio, y solo aquellos que lo escuchaban de verdad, con paciencia, con humildad, podían recibir sus caminos ocultos. El cazador apretó los labios. No podía gritar, no podía pedir ayuda, no podía llamar, solo podía observar. Entonces ocurrió. Una línea fina, apenas más clara que el resto del techo de hielo, apareció a medio metro de su rostro. No se formó con violencia ni con sonido. Simplemente estuvo ahí, como si siempre hubiera estado esperando a que la miraran. Era estrecha, peligrosamente estrecha, pero diferente, y por primera vez en minutos, algo dentro del cazador se encendió. No era euforia, no era esperanza, era cálculo, porque esa línea podía ser una oportunidad, o una trampa mortal. Podía significar una salida, o el colapso total de la placa bajo la que flotaba. El riesgo era absoluto, pero ya no había alternativas, ni tiempo, ni fuerza para buscar otra grieta. Todo se reducía a ese instante. Así que tomó una decisión. Desvió el cuerpo con lo poco que le quedaba de control muscular. Giró los hombros. Se impulsó con las piernas entumecidas, que respondieron con un eco débil, como si el cerebro ya no tuviera línea directa con ellas. Se deslizó hacia la línea, palmo a palmo, lentamente, cuidando cada movimiento, porque si se agitaba demasiado, la temperatura de su cuerpo, ya bajo cero, se desplomaría aún más y la conciencia lo abandonaría. Y justo cuando su mano alcanzó el nuevo borde, sintió la diferencia.
La textura no era la misma. No era una superficie lisa y sellada. Era rugosa, irregular. Y lo más importante, el agua en esa parte no estaba quieta. Había una corriente mínima, un flujo. Y donde hay corriente, hay comunicación con el exterior. El cazador llevó la otra mano, con esfuerzo inhumano, hasta la misma zona. No para empujar, sino para tantear. Para comprobar si con un mínimo gesto podía romper el hielo desde dentro. Y entonces, en un momento casi invisible para el mundo, golpeó, una vez, con la base de la palma. El hielo vibró. No cedió del todo, pero respondió, y con eso, el cazador entendió que tenía una oportunidad, solo una, y debía hacerlo ya. La palma abierta temblaba, no de miedo, sino de agotamiento. Era un temblor sordo, que no nacía de los músculos, sino de las terminaciones nerviosas que empezaban a apagarse una a una, como si las luces de una ciudad fueran cayendo en cadena durante un apagón final. El cazador sabía que ya no sentía las manos, pero eso no significaba que no pudiera usarlas. Había una diferencia sutil, pero fundamental. Cuando el cuerpo se congela, no se detiene todo a la vez. Primero se van las extremidades, luego los reflejos, luego la capacidad de juicio. Pero si uno había entrenado la mente para funcionar bajo esa niebla, aún podía actuar. No con rapidez, ni con fuerza, pero con precisión, con decisión. Y eso era lo único que tenía ahora. Decisión. Volvió a golpear el hielo. Esta vez, no con la fuerza bruta, sino con un movimiento exacto, dirigido, concentrado en el punto que había identificado como el más débil. El ruido no fue un estruendo, fue un crujido, un sonido apagado, como el que hacen los huesos viejos al doblarse en silencio. Y en esa fractura mínima vio algo, una línea blanca que se expandía hacia los lados, lenta, como una herida que se abre sola. La grieta había comenzado a ceder, no del todo, no lo suficiente para que pudiera salir, pero era el primer síntoma de que el hielo había decidido responder. Y eso, en el Ártico, era como si una montaña te diera permiso para escalarla. El cazador llevó ambas manos a ese punto. Sus uñas golpearon la superficie con torpeza. Ya no sentía la piel. Ni siquiera sabía si aún estaba sangrando por los nudillos. Solo sabía que el hielo estaba más delgado ahí, que cedía con cada empuje. Lo arañó, lo empujó, lo golpeó con la frente, con los codos, con todo lo que le quedaba. No era un ataque, era un ruego físico, y el hielo, como si reconociera el gesto, como si entendiera que al otro lado no había un enemigo, sino un hijo perdido, comenzó a romperse. Primero una rendija, luego una fractura, y después un estallido mudo. No fue un agujero limpio, fue una apertura caótica, como una ventana que se rompe desde dentro. Trozos pequeños de hielo comenzaron a desprenderse, a flotar a su alrededor como fragmentos de vidrio bajo el agua. Y por esa rendija entró algo, luz, no mucha, pero la suficiente para distinguir el contraste entre el verde del agua y el gris del cielo nublado que se filtraba a través de la grieta. El cazador no esperó, no podía. Usó la última reserva de aire, la última reserva de fuerza, para impulsarse hacia arriba. Sus piernas, rígidas, no ayudaban. Sus brazos, entumecidos, se movían por pura memoria muscular. Pero la voluntad no se mide en kilos, ni en calorías, ni en oxígeno. Se mide en instantes, y en ese instante, el cazador tocó el borde de la grieta. Lo agarró, lo rasgó con las uñas, metió los dedos por una ranura. Y tiró, no con violencia, sino con hambre. Hambre de aire, hambre de vida. El hielo cedió, solo un poco, pero fue suficiente para meter la cara. Y entonces respiró, no una inhalación plena, no un suspiro de alivio. Fue un jadeo cortado, rasposo, que le quemó la garganta. Pero era aire, era supervivencia, y eso lo cambió todo.
El aire no le supo a alivio, sino a dolor. Entró por la boca como un chorro de fuego helado que le arañó la tráquea y le hizo toser con un espasmo seco, involuntario, tan violento que casi le hizo soltar el borde resbaladizo de la grieta. Por un instante, creyó que volvería a hundirse, que ese único segundo de respiración había sido solo una burla del destino, una tregua antes de que el hielo lo tragara para siempre. Pero sus dedos, entumecidos, rígidos como garras, no soltaron. Quedaron enganchados al borde, clavados en el contorno irregular de la apertura. No podía subir de golpe, no tenía fuerza suficiente. Tampoco podía quedarse quieto. El frío del viento en su rostro mojado era aún más letal que el del agua, pero aún estaba allí, con medio rostro fuera del agua y los brazos medio muertos, y mientras respiraba de forma entrecortada, comprendió que el verdadero reto no era salir, era no volver a caer. El hielo a su alrededor crujía, no con violencia, sino con una vibración lenta, como si toda la placa supiera que alguien la había herido desde dentro. El peso de su cuerpo seguía hundido en el agua, empujando hacia abajo, mientras sus brazos hacían lo imposible por sostener ese equilibrio precario. Ya no podía sentir los músculos de los hombros, solo un zumbido extraño en el cuello, como si el cuerpo le estuviera enviando señales de alerta desde muy lejos. Por debajo de él, el abrigo y las botas pesaban como si llevara atado un cuerpo ajeno, pero no podía quitárselos. No allí. Si lo hacía, quedaría atrapado en el hielo mojado, incapaz de avanzar. Y si no hacía nada, el peso lo arrastraría de nuevo. Así que eligió moverse. No por lógica, sino porque quedarse quieto, en ese punto exacto entre el agua y el aire, era el lugar más peligroso del mundo. Lentamente, con movimientos torpes, fue sacando un brazo primero, luego el otro, dejando que el pecho se apoyara contra el borde irregular del hielo. El frío del contacto le arrancó un gemido, breve, que apenas fue un aliento quebrado. Era como apoyar la piel desnuda contra una plancha de acero en mitad del invierno. Pero no se detuvo. Sabía que no podía hacerlo. Si perdía ese impulso, aunque fuera por un segundo, el cuerpo se rendiría. No tenía reservas, solo voluntad. Y esa voluntad se tradujo en un empuje lento, doloroso, que lo hizo avanzar unos centímetros más, hasta que el torso se deslizó sobre la placa. El agua quedó atrás, en un murmullo sordo. Pero el peligro no desapareció, porque ahora, en la superficie, el viento lo golpeaba con una furia que no se veía, pero que calaba más hondo que el agua. El rostro, empapado, comenzó a helarse en cuestión de segundos. Los párpados se entumecieron, los labios se volvieron madera y los ojos lagrimeaban sin control por el contraste brutal entre la temperatura corporal y el aire gélido. El cazador no podía detenerse a llorar, no podía detenerse a pensar, solo arrastrarse. ¿Hacia dónde? No lo sabía. La grieta se cerraba tras él, como si el hielo quisiera borrar toda evidencia de lo que acababa de ocurrir. Y él, con los brazos por delante y las piernas aún atrapadas en el agua, se estiró como un animal herido, dejando un rastro húmedo sobre la superficie blanca, opaca, infinita. Lo único que le mantenía en marcha era la imagen fugaz del trineo. Esa silueta lejana que había visto antes de caer. Una línea borrosa entre la nieve, un punto que tal vez era real, o tal vez solo una ilusión. Pero tenía que moverse, porque si se detenía ahí, a cielo abierto, con el cuerpo empapado y el viento cortándole la piel como cuchillas, no habría segunda oportunidad. La muerte no siempre viene de golpe. A veces se arrastra detrás de uno, en silencio, esperando que resbales una vez más. La superficie blanca se extendía como un desierto sin referencias, sin marcas, sin sonidos. El viento soplaba desde el norte con una constancia insoportable, pero lo hacía sin violencia aparente, como si quisiera ser olvidado, como si deseara que su presencia pasara desapercibida mientras cumplía su función más cruel, robar el calor del cuerpo,
El cazador avanzaba apenas unos centímetros por minuto, arrastrándose con los codos, dejando una estela húmeda en la capa superficial del hielo. El agua de su abrigo se congelaba a medida que tocaba el aire, endureciendo las fibras, convirtiéndolo en una coraza pesada y rígida que ralentizaba cada movimiento. Era como escapar con una losa atada a la espalda. Pero él seguía. No había espacio para dudas. Solo dirección. Y esa dirección estaba basada en una imagen fugaz, una intuición más que una certeza. Hacia allí, hacia ese punto que recordaba haber visto antes de caer, debía moverse, aunque sus ojos comenzaban a negarse a abrirse del todo, pegados por la escarcha que ya se acumulaba en las pestañas. El cuerpo humano tiene mecanismos de defensa contra el frío, pero todos ellos requieren tiempo y energía, dos recursos que el cazador ya no tenía. El temblor, esa sacudida involuntaria que suele acompañar a los primeros síntomas de hipotermia, había desaparecido. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque su cuerpo ya no podía permitirse ese lujo. Era el inicio del descenso profundo, ese punto en el que la mente empieza a retirarse a lugares conocidos, cálidos, seguros, mientras la realidad se vuelve opaca y distante. Y sin embargo, en ese estado casi onírico, seguía arrastrándose. No por instinto, no por supervivencia, sino por algo más primitivo, una promesa. Había salido aquella mañana con un objetivo, y aunque su memoria comenzaba a deshilacharse por los bordes, la idea de volver sin haberlo cumplido le resultaba más insoportable que el frío. En medio de esa nada blanca, el primer signo de que no estaba completamente solo llegó en forma de una sombra, no una figura, no un animal, una sombra. Un contorno irregular sobre la nieve que no se correspondía con su propio cuerpo. Estaba demasiado alargada, demasiado ancha. La vio cuando alzó la cabeza por un segundo, con un esfuerzo que le costó un mareo inmediato y un amago de vómito seco. Pero estaba allí, y ese mínimo cambio en el horizonte fue suficiente para reactivar lo poco que quedaba de su impulso vital. Se arrastró hacia ella. Las manos rasparon la superficie helada como si fueran palas romas, torpes, ineficaces. Cada metro era un suplicio. Cada respiración, un intento por recuperar el control del pecho que se cerraba con cada bocanada. A medida que se acercaba, la sombra fue ganando forma. Ya no era una mancha, era una figura. Algo alargado, con líneas definidas y color. Un tono oscuro, rojizo, que destacaba contra el blanco absoluto del hielo. No era una ilusión, era real. Era su trineo, volcado de lado, tal vez por el tirón de la cuerda cuando cayó. La cuerda. Sí, aún estaba atada a su muñeca. Lo comprobó al girar apenas el brazo izquierdo y sintió la tensión sutil del tendón congelado que lo unía a su único punto de retorno. Había llegado, o casi. Estaba a unos metros, pero no podía confiarse. El frío le había robado muchas cosas ya. Las piernas, la voz, la sensación del tiempo. Y ahora quería su fuerza. Pero no se la daría. Porque esa figura frente a él era más que madera y cuerda. Era su vida, su casa, su historia. Todo lo que lo definía estaba allí, esperando que lo alcanzara. Así que se arrastró esos últimos metros con una mezcla de rabia y fe. Una rabia silenciosa, no contra el hielo ni contra el agua, sino contra el olvido. No quería desaparecer allí, en medio de la nada, sin que nadie supiera que había peleado hasta el final. Y una fe ciega en que, si lograba tocar ese trineo, todo cambiaría. Tal vez no de golpe, tal vez no con magia, pero sí lo suficiente para que la historia no terminara ahí. Al alcanzar el trineo, el cazador sintió una mezcla de alivio y agotamiento absoluto. El contacto con la madera, fría y áspera, le transmitió una sensación extraña. Por primera vez en horas, había un punto sólido al que aferrarse, un ancla tangible en medio del caos helado. Pero esa seguridad no vino sin precio. Su cuerpo,
Aún empapado y congelado, apenas podía sostener el peso de la parte superior y cada movimiento requería un esfuerzo titánico. El viento seguía azotándolo sin piedad, golpeando su rostro con ráfagas que parecían querer arrancarle la piel, y la amenaza de la hipotermia avanzaba implacable, robándole la conciencia poco a poco. Sabía que no podía quedarse allí simplemente aferrado. Tenía que hacer algo más. Tenía que regresar al campamento, al calor, a la vida. Pero en su estado, cada paso parecía una montaña imposible de escalar. Con la cuerda aún anudada firmemente a su muñeca, comenzó a manipular el trineo. Intentó incorporarlo, pero la madera, cubierta por una capa de escarcha y hielo, estaba pesada y rígida, como si formara parte del mismo Ártico. Cada intento de moverlo le causaba un dolor punzante en los hombros y brazos, pero no podía rendirse. Poco a poco, con movimientos lentos y medidos, logró colocar el trineo en una posición que le permitiera usarlo como apoyo para avanzar. Sabía que ese trineo no solo era un medio para transportarse, era un símbolo de supervivencia, un testimonio de su voluntad inquebrantable frente a las adversidades. Cada centímetro ganado sobre el hielo era un triunfo sobre la muerte. Mientras se aferraba al trineo y comenzaba a arrastrarse, una sombra se movió a lo lejos, entre la niebla y la nieve que el viento levantaba sin cesar. Por un instante, la mente nublada del cazador dudó. ¿Era un compañero? ¿Una señal de ayuda? Pero la figura se desvaneció antes de que pudiera reconocerla con claridad, dejando solo la pregunta y la esperanza. Aquella fugaz aparición era un recordatorio brutal de que, en el Ártico, la soledad puede ser un enemigo tan cruel como el hielo o el frío, y aún así, esa pequeña chispa de presencia humana le insufló una energía inesperada, un impulso que lo empujó a continuar, a luchar contra el agotamiento, a desafiar la tormenta y el destino. Sus pensamientos se mezclaban con recuerdos de su familia, de las historias de sus antepasados, de las enseñanzas de su abuelo, que siempre insistía en que el hielo es un maestro riguroso, que no perdona errores, pero que también recompensa a quienes respetan sus reglas. Fue esa memoria, más que cualquier medicina o abrigo, la que le permitió seguir adelante cuando el cuerpo ya pedía descanso, cuando la mente comenzaba a ceder ante la oscuridad creciente. Y así, con el trineo como extensión de sí mismo y una voluntad templada por generaciones, el cazador avanzó, paso a paso, metro a metro, hacia la esperanza que parecía a la vez distante y necesaria. El viento comenzó a arreciar, envolviendo al cazador y su trineo en una cortina implacable de nieve que azotaba su rostro con punzadas heladas. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, y cada paso que daba parecía un esfuerzo titánico contra una fuerza invisible que lo empujaba hacia atrás. La tormenta no era solo un fenómeno meteorológico, era un adversario vivo, un gigante despiadado que parecía decidido a reclamar lo que había perdido. El cazador, sin embargo, no cedió. Había llegado demasiado lejos para rendirse, demasiado cerca de la posibilidad de volver a su campamento, a la calidez que representaba el fuego, la compañía, la vida misma. Pero la naturaleza no tenía prisa ni compasión. Cada metro ganado era un desafío mayor, una prueba a su resistencia física y mental que parecía no tener fin. Mientras avanzaba, el frío penetraba cada vez más profundo, robándole la sensibilidad en los dedos, las orejas, la punta de la nariz. La ropa, empapada y congelada, se había convertido en una segunda piel rígida que limitaba sus movimientos y drenaba su energía. El temblor incontrolable de su cuerpo no era solo un reflejo de la temperatura, sino una señal de que la hipotermia estaba haciendo su trabajo silencioso y letal. A pesar de ello, el cazador mantenía la mirada fija en el horizonte borroso, buscando cada detalle que le indicara el camino seguro, cada referencia que le permitiera orientarse en ese desierto blanco. Su respiración era un jadeo entrecortado, cada bocanada un triunfo contra el aire cortante que amenazaba con apagar su llama interior. En medio de ese avance agotador, la mente del cazador volvió a sus orígenes,
a las enseñanzas de su pueblo. Recordó las historias de quienes habían enfrentado tormentas iguales o peores, de cómo el conocimiento profundo del hielo y el viento se convertía en la única guía verdadera en ese paisaje implacable. Pensó en el respeto que se debe tener por ese entorno, en la humildad necesaria para aceptar sus reglas, por duras que sean. Y fue esa reverencia, esa conexión ancestral, la que le permitió seguir un paso más, a pesar del dolor, a pesar del miedo, porque sabía que la supervivencia no es solo cuestión de fuerza física, sino de armonía con lo que lo rodea, de entender el ritmo oculto del Ártico y moverse con él, no contra él. Y entonces, justo cuando sus fuerzas parecían estar a punto de agotarse por completo, vio una luz. No una luz grande ni deslumbrante, sino un pequeño destello cálido que rompía la monotonía del blanco y gris. Era la chimenea del campamento, una señal de vida, de calor, de esperanza. Un punto al que aferrarse en la oscuridad creciente. Esa luz renovó su determinación con una intensidad que ni siquiera él sabía que poseía. Aquel destello le susurró que aún estaba vivo, que aún podía regresar. Y con esa promesa en el corazón, reunió las últimas reservas de energía para arrastrarse hacia ese refugio, hacia la vida que lo esperaba. Cada metro que se acercaba a esa luz parecía una batalla ganada, pero también una prueba que le exigía más de lo que su cuerpo podía dar. El cansancio era una niebla que amenazaba con envolverlo por completo, una pesadez que hacía que sus movimientos se volvieran lentos, torpes, como si arrastrara cadenas invisibles. Sin embargo, la imagen del campamento y la calidez que representaba lo mantenían firme, impulsándolo con una fuerza que ya no provenía de sus músculos, sino de una voluntad casi inquebrantable. A su alrededor, el viento rugía y la nieve caía con furia, pero él había aprendido a sentir la tormenta como un acompañante incómodo, pero no invencible. La lucha no era solo contra el hielo y el frío, sino contra el desánimo, el olvido, la rendición silenciosa que tantas veces había visto arrebatar la vida a otros antes que a él. Finalmente, tras un último esfuerzo, alcanzó el borde del campamento. No fue un momento grandioso ni triunfal. Fue una llegada silenciosa, marcada por la lentitud y la fragilidad. La estructura de pieles y madera, iluminada tenuemente por el fuego, parecía una isla cálida en medio de un océano blanco. Allí, sus compañeros, alertados por la ausencia y la tormenta, lo esperaban con rostros preocupados y manos dispuestas a ayudar. Con dificultad, el cazador permitió que lo ayudaran a entrar, que lo sentaran cerca del fuego y que lo cubrieran con mantas secas y calentitas. La sensación del calor rozando su piel congelada fue casi insoportable, pero también un bálsamo que comenzó a restaurar no solo su cuerpo, sino su espíritu maltrecho. El proceso de recuperación fue lento y delicado. Cada gesto, cada movimiento, debía ser cuidadoso para evitar que el frío atrapado en su cuerpo causara daños irreparables. Sus compañeros hablaban en susurros, como respetando un momento sagrado. Mientras tanto, el cazador, agotado, sentía cómo el miedo y el alivio se mezclaban en un torbellino emocional. Sabía que había escapado de la muerte, pero también que la batalla contra el Ártico nunca termina realmente. Que cada día es un desafío, una prueba que exige respeto y humildad. Y aunque estaba al borde de la extenuación, también sentía un orgullo profundo, silencioso, por haber sobrevivido a aquello que parecía imposible. En los días siguientes, mientras recuperaba fuerzas junto al fuego y la compañía de su gente, el cazador entendió que su experiencia era más que una simple historia de supervivencia. Era una lección viva sobre la fragilidad y la fortaleza humanas, sobre la sabiduría ancestral que fluye en cada gesto y en cada tradición, y sobre el poder de la paciencia, la perseverancia y el respeto hacia un entorno que no perdona errores, pero que también ofrece segundas oportunidades a quienes saben escuchar. Su historia se convirtió en un legado, un testimonio silencioso que sería contado y recontado, para que nadie olvide que, incluso en el hielo más frío,
la vida puede abrirse camino. Aunque había escapado de las garras inmediatas del hielo, el cazador sabía que la batalla aún no había terminado. La superficie podía haberle devuelto la vida, pero el frío que lo había atrapado bajo el agua no perdonaba tan fácilmente. En el silencio de la cabaña, mientras las llamas del fuego crepitaban suavemente, cada músculo de su cuerpo le recordaba la traición del Ártico. El entumecimiento no era solo físico, era una sombra que amenazaba con arrastrarlo hacia la inconsciencia definitiva, hacia un sueño del que quizá no despertara. Su mente oscilaba entre la claridad fugaz y el vacío profundo, entre la esperanza y el temor, atrapada en ese limbo donde la vida y la muerte parecen bailar una danza interminable. Y mientras sus ojos se cerraban, la última imagen que grabó en su memoria fue la del hilo trenzado en su muñeca, ese pequeño lazo que lo había acompañado desde el amanecer y que, en silencio, había marcado la diferencia entre sucumbir y resistir. Pero el Ártico es maestro en prolongar las pruebas. Durante las horas siguientes, el cazador fue víctima de un enemigo invisible: la congelación interna. No se trata solo de la piel endurecida o las extremidades que se niegan a moverse. Es una lucha sutil en las profundidades del cuerpo, donde los tejidos se resisten a ceder, donde la vida se aferra a cada célula con desesperación silenciosa. Los compañeros del cazador, expertos en estas circunstancias, aplicaban remedios ancestrales, mezclas de grasa de foca y calor controlado, intentando revertir el daño invisible, pero sabían que la naturaleza podía ser implacable. Cada segundo que pasaba era un delicado equilibrio entre la recuperación y la pérdida irreversible. Y en ese ambiente de tensión contenida, el tiempo parecía dilatarse, como si el Ártico mismo conspirara para probar hasta dónde estaba dispuesto a llegar aquel hombre. En medio de esa espera angustiosa, el cazador sintió un movimiento leve, un estremecimiento apenas perceptible en sus dedos congelados. Fue un gesto diminuto, un signo sutil de que el cuerpo aún luchaba, que la voluntad aún encendía una chispa de resistencia. Esa pequeña señal, más que cualquier medicamento o técnica, devolvió una corriente de esperanza a quienes lo rodeaban. Era la promesa silenciosa de que la vida, incluso en los momentos más oscuros, puede abrir brechas donde parece no haber ninguna. Pero el suspense seguía latente, porque aquella chispa era frágil y la tormenta en su interior no había terminado. El hielo no había cedido completamente, y el equilibrio entre la vida y la muerte seguía pendiendo de un hilo. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla difusa de vigilia y sueño, donde el cazador se debatía entre la vida y una sombra silenciosa que parecía querer arrastrarlo al olvido. Cada despertar era una pequeña victoria, cada respiración un milagro ganado al filo de la conciencia. Sin embargo, el peligro no se había disipado. La congelación interna seguía acechando, lenta y paciente, trabajando su silenciosa destrucción en las profundidades de su cuerpo. En la penumbra del refugio, rodeado por el calor tenue del fuego y las miradas preocupadas de sus compañeros, el cazador sentía cómo sus fuerzas se desvanecían y regresaban en ciclos impredecibles, como una marea caprichosa. Su mente, nublada por el dolor y el cansancio, luchaba por aferrarse a la realidad, a las voces que le susurraban que aún estaba vivo, que aún había esperanza. Pero el Ártico no concede clemencia fácil. Mientras el cuerpo yacía vulnerable, el silencio que lo había envuelto aquella mañana de caída bajo el hielo parecía extenderse ahora como una sombra aún más densa. En ese espacio suspendido entre la vida y la muerte, donde los recuerdos se mezclaban con visiones y los sueños se confundían con la vigilia, el cazador experimentó un momento crucial, un instante en el que el alma parecía desprenderse del cuerpo y flotar en un vacío frío y desconocido, pero donde también una fuerza inexplicable lo llamaba a regresar, a luchar, a no ceder. Esa fuerza, que no se puede medir ni tocar, era la que mantenía vivo el hilo invisible que lo conectaba con su mundo, con su familia, con la tierra que lo había visto nacer.
Y mientras la tormenta afuera arreciaba, golpeando con furia las paredes del refugio, dentro se libraba la batalla más silenciosa y feroz de todas, la que decide si una historia termina o se prolonga. La tensión crecía en el aire, palpable como el frío mismo, porque el desenlace seguía siendo incierto. El cazador no era solo un hombre enfrentado al hielo y al viento. Era un símbolo de resistencia, un testamento viviente de la fragilidad y la fuerza que conviven en cada ser humano, y en ese momento, cuando parecía que todo podía acabar en un suspiro final, una pequeña señal apareció. Un movimiento imperceptible, un cambio sutil en la respiración, un latido que se negó a extinguirse. En aquel momento de quietud absoluta, cuando la noche parecía querer tragarse cada fragmento de esperanza, algo inesperado sucedió. Un suspiro, casi imperceptible, escapó de los labios del cazador, un hálito débil que rompió el silencio opresivo del refugio. Sus ojos, que hasta entonces se habían mantenido cerrados en un intento desesperado de alejarse del dolor, se entreabrieron lentamente, mostrando un brillo tenue, como una llama diminuta que se niega a extinguirse. Fue un instante fugaz, un destello de vida en medio de la penumbra, pero suficiente para alterar la atmósfera cargada de miedo y tensión. Los presentes contuvieron el aliento, conscientes de que ese pequeño gesto podía ser la línea que separara la supervivencia de la tragedia definitiva. El cazador no habló, no pronunció palabra alguna, pero su mirada, débil pero llena de determinación, habló por él. Era un mensaje silencioso que atravesaba el espacio y el tiempo. Estoy aquí. No he perdido la batalla. Y aunque su cuerpo seguía frágil, golpeado por el frío y el agotamiento, ese gesto fue un triunfo sobre la oscuridad que lo había acechado desde la caída. La conexión con la vida se mantenía, por frágil que fuera, y en ese momento todos entendieron que la lucha no había terminado, que el hilo que lo había sostenido desde el inicio aún estaba vivo, aún tiraba con fuerza desde el otro lado. Pero el Ártico, implacable y siempre imprevisible, no había dicho su última palabra. Fuera del refugio, la tormenta comenzaba a ceder, pero con ella llegaba otro desafío, la realidad de lo que quedaba por hacer, la necesidad de reponerse, de reconstruir, de seguir adelante cuando todo parece perdido. La historia del cazador no era solo la de un hombre enfrentado a la naturaleza más dura, sino la de una cultura entera que ha aprendido a leer los susurros del hielo, a escuchar el lenguaje del viento y a encontrar la fuerza en los momentos más oscuros. Y ahora, mientras la luz del amanecer empezaba a filtrarse tímidamente por las rendijas del refugio, el futuro permanecía incierto, pendiente de un hilo tan delgado y resistente como la voluntad humana. El amanecer llegó como un susurro, apenas perceptible entre la neblina que aún colgaba pesada sobre el hielo. La luz se filtraba débilmente a través de las rendijas del refugio, dibujando sombras largas y temblorosas sobre el rostro del cazador que permanecía en silencio, envuelto en mantas y calor, entre la vida y el recuerdo. Por un momento, todo pareció congelarse, como si el tiempo mismo dudara antes de revelar el desenlace de aquella odisea. La tensión en la estancia era palpable, una mezcla de esperanza contenida y el temor reverente a lo desconocido, porque en el Ártico la línea entre la salvación y la pérdida puede ser tan fina como un hilo helado. Entonces, lentamente, muy lentamente, el cazador movió un dedo. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para romper el hechizo. Los presentes se acercaron en silencio, como temiendo perturbar ese instante sagrado, ese acto de voluntad pura que desafiaba la lógica y la naturaleza misma. Los ojos del hombre se abrieron del todo, y en ellos brilló una luz que no era solo la de la vida renovada, sino la de una comprensión profunda, un conocimiento ancestral que solo quienes han caminado en el borde entre el hielo y el abismo pueden poseer. No necesitaba palabras. Su supervivencia era un mensaje, un legado que hablaba de paciencia, fortaleza y del poder invisible que une a los hombres con la tierra que habitan.
Mientras el sol ascendía lentamente, iluminando por fin el vasto desierto blanco, la tormenta se disipaba, dejando tras de sí un silencio nuevo, uno cargado de significado. El cazador había vencido no solo al hielo, ni al frío, sino a la sombra misma de la muerte que había intentado reclamarlo. Su historia, escrita con la tinta invisible del coraje y la sabiduría, quedaría grabada en la memoria de su pueblo, un testimonio eterno de que incluso en las condiciones más extremas, la vida puede abrirse camino. Y así, mientras el viento cambiaba de dirección y el hielo comenzaba a derretirse suavemente bajo la tibieza del sol, el cazador respiró por primera vez con calma, sabiendo que había aprendido el secreto más antiguo del Ártico, que el verdadero triunfo es entender que no se trata solo de sobrevivir, sino de escuchar el susurro del viento y moverse con él, siempre con respeto, siempre con esperanza. Y así termina esta historia, una historia de hielo, viento y voluntad. El cazador inuit nos ha enseñado que, en los lugares más inhóspitos del planeta, la vida no solo se enfrenta al frío, sino que aprende a convivir con él, a respetarlo y a desafiarlo con paciencia y sabiduría ancestral. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Crees que podrías sobrevivir a menos 60 grados Celsius, atrapado en el agua helada, con solo un hilo y tu ingenio? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado esta aventura, no olvides darle like y suscribirte para seguir explorando juntos los secretos más sorprendentes del mundo. Recuerda, el Ártico no perdona errores, pero tampoco olvida a quienes saben escuchar. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, mantén siempre vivo ese hilo de esperanza.